Mi esposa pidió custodia principal con manutención en el divorcio, pero yo cuidé a los niños mientras ella trabajaba y ahora dice que uso a los niños como arma. Estoy pasando por un divorcio de mierda en este momento. Llevo 10 años casado con Remedios. Tenemos 2 hijos, un niño de 8 años y una niña de 6. Amo a mis hijos, los amo más que a nada en este mundo. Y he sido el padre principal desde que nacieron. Después de la baja por maternidad de Remedios yo me hice cargo. No fue por accidente, fue una decisión práctica que tomamos juntos. Remedios tiene un trabajo que requiere viajar, reuniones en otras ciudades, conferencias, clientes en diferentes estados. Su carrera es importante. Yo trabajo desde casa. Soy diseñador gráfico. Trabajo para varios clientes de forma remota. Puedo hacer mi trabajo desde cualquier lugar con internet decente. Así que cuando nació nuestro primer hijo hicimos los cálculos. Remedios ganaba más que yo. Su trabajo requería presencia física. El mío no. Tenía sentido que yo me quedara en casa. Que yo llevara a los niños a la escuela. Que yo los recogiera. Que yo preparara las cenas. Que yo asistiera a las juntas de padres. Y así fue durante 8 años. Yo fui quien estuvo ahí. No estoy diciendo que Remedios no estuviera presente. Ella amaba a los niños. Los ama todavía. Pero su presencia era limitada. Llegaba tarde del trabajo. Se iba temprano. Los fines de semana a veces tenía que trabajar. A veces tenía que viajar. Yo era quien estaba ahí cuando nuestro hijo se cayó de la bicicleta por primera vez. Yo le enseñé a leer. Yo consolaba a nuestra hija cuando tenía pesadillas. Yo preparaba los almuerzos escolares todas las mañanas. Durante el COVID las cosas se intensificaron. Remedios necesitaba un espacio profesional para sus reuniones por Zoom. Nuestra casa no es grande. Tenemos 3 habitaciones. Una para nosotros. Una para cada niño. Y teníamos una pequeña oficina que yo usaba para trabajar. Le di mi oficina a Remedios. Sin pensarlo 2 veces. Ella necesitaba un espacio con buena iluminación, con fondo presentable, con puerta que se pudiera cerrar. Yo me mudé al comedor. Trabajaba desde ahí, con los niños corriendo alrededor, con las clases virtuales de ellos en la sala, con el ruido constante de una casa llena durante una pandemia. Pero lo hice, porque tenía sentido, porque su trabajo requería más profesionalismo visual. Nuestro matrimonio no funcionó. No hubo un momento específico donde se rompió. No hubo infidelidad. Ninguno de los dos engañó al otro. No hubo abuso, ni físico, ni verbal, ni emocional. Se apagó. Dejamos de hablar de cosas importantes. Empezamos a funcionar como compañeros de casa más que como pareja. Las conversaciones se volvieron logísticas. ¿Quién recoge a los niños? ¿Qué hay para cenar? Cuando llega el plomero, intentamos arreglarlo. Fuimos a terapia de pareja por 6 meses. Hablamos de nuestros problemas. Tratamos de reconectar. Pero la chispa se había ido. Los dos lo sabíamos. Y después de un tiempo admitimos que era mejor separarnos. La decisión fue mutua. Nos sentamos una noche después de acostar a los niños. Tomamos vino. Hablamos durante horas. Lloramos. Pero al final estuvimos de acuerdo. El matrimonio había terminado. Pensé que el divorcio sería civilizado. Pensé que como habíamos llegado a la decisión juntos podríamos manejar el resto con madurez. Pensé mal. Remedios contrató a un abogado. Un hombre con traje caro y sonrisa de tiburón. El tipo de abogado que ve cada divorcio como una batalla que ganar. Y ese abogado la convenció de pedir custodia principal, de pedir manutención infantil, de pedir pensión alimenticia. Cuando recibí los papeles no podía creerlo. Custodia principal para ella. Yo tendría a los niños cada otro fin de semana. 2 días cada 14 días. Y manutención infantil. Una cantidad que se calculaba como si yo fuera quien ganara más. Como si yo fuera quien hubiera estado ausente durante años. Y pensión alimenticia. Porque según su abogado ella había sacrificado su carrera para cuidar a los niños. Lo cual era una mentira absoluta. Ella no sacrificó nada. Su carrera creció durante nuestro matrimonio. Consiguió ascensos. Aumentos de sueldo. Yo fui quien sacrificó. Yo fui quien dejó pasar oportunidades de trabajo que requerían presencia en oficina. Yo fui quien limitó mi crecimiento profesional para estar disponible para los niños. Hablé con mi abogado. Un hombre mayor que llevaba 30 años manejando casos de familia. Me escuchó durante 1 hora. Revisó todos los documentos. Me hizo preguntas sobre la dinámica de nuestra familia. Y luego me dio su evaluación. El abogado de Remedios no era muy listo. Había construido su caso como si ella fuera la madre sacrificada y yo el padre ausente. Pero la realidad era exactamente lo opuesto. Yo ganaba $45.000 al año. Remedios ganaba $70.000. Yo había sido el cuidador principal. Ella había sido quien trabajaba fuera de casa. Los registros escolares mostraban mi nombre como contacto principal. Los registros médicos mostraban que yo llevaba a los niños a sus citas. Mi abogado me dijo que teníamos un caso sólido. Que cualquier juez razonable vería la situación real. Que lo más probable era que me dieran custodia principal a mí si la peleábamos. Pero yo no quería pelear. No quería una batalla legal fea. No quería que los niños tuvieran que testificar. No quería que eligieran entre mamá y papá. Así que le dije a mi abogado que armara una propuesta. Una propuesta simple. Una propuesta que le diera a Remedios exactamente 2 opciones. Opción 1. Custodia compartida 50-50. Los niños pasan una semana conmigo y una semana con ella. Sin manutención infantil. Cada uno cubre sus gastos cuando los niños están con ellos. Opción 2. Ella obtiene el 100% de la custodia. Yo renuncio a mis derechos como padre. Me voy del país. Trabajo desde otro lugar. Y ella recibe manutención infantil calculada
calculada según las tablas del gobierno. $600 al mes basado en mi ingreso. Y aquí está la parte importante. Yo puedo irme, puedo trabajar desde cualquier lugar. Portugal, España, México, cualquier país con buena conexión de internet y costo de vida razonable. Puedo mudarme a Portugal y trabajar desde un apartamento con vista al mar. Puedo disfrutar de comida increíble, vino barato, clima perfecto, una vida nueva, y seguir ganando exactamente lo mismo que gano ahora. La única razón por la que no lo he hecho es porque mis hijos están aquí, porque quiero estar cerca de ellos, porque quiero ser parte de sus vidas. Pero si Remedios va a quitarme ese derecho, entonces no tiene sentido que me quede. Mi abogado envió la propuesta. 2 opciones, claras, simples, sin negociación. Remedios no respondió por una semana, luego 2, luego 3. Su abogado pidió extensiones, pidió tiempo para revisar, pidió reuniones que luego cancelaba. Finalmente tuvimos una mediación obligatoria. Nos sentamos en una sala con nuestros abogados y un mediador. Remedios se veía cansada, ojeras profundas, cabello sin arreglar. El mediador le preguntó qué pensaba de la propuesta, si estaba dispuesta a aceptar alguna de las 2 opciones. Remedios me miró, por primera vez en meses me miró a los ojos, y dijo que yo estaba usando a los niños como arma, que estaba manipulando la situación, que estaba siendo cruel y vengativo. Le pregunté cómo exactamente estaba usando a los niños como arma. Estaba ofreciendo compartir la custodia de forma equitativa. Esa era la opción 1. O estaba ofreciendo darle exactamente lo que su abogado había pedido. Custodia total. Manutención infantil. Esa era la opción 2. No estaba pidiendo nada que ella no hubiera pedido primero. Solo estaba haciendo que las consecuencias de cada opción fueran claras antes de que un juez decidiera por nosotros. Remedios empezó a llorar. Dijo que no podía hacer todo. Que no podía cuidar a los niños y mantener su trabajo y seguir con su vida. Que necesitaba ayuda. Le dije que podía tener eso. Que eso era exactamente lo que la opción 1 ofrecía. Custodia 50-50. Ambos siendo padres. Ambos compartiendo la carga. Su abogado interrumpió. Dijo que conseguir su propio apartamento con espacio para los niños iba a ser muy caro. Que Remedios no podía permitírselo con su salario actual. Mi abogado respondió que el apartamento donde vivíamos era propiedad de mis padres. Que les pagábamos renta. Que mis padres ya habían acordado ayudarme a mantener ese apartamento para que los niños tuvieran un lugar estable. Que Remedios podía conseguir un apartamento de 2 habitaciones por menos de lo que pagábamos ahora. Que con su salario de 70.000 al año podía permitirse eso. Que el argumento de que no podía pagar no tenía sentido cuando ganaba más que yo. La mediación terminó sin acuerdo. Remedios dijo que necesitaba pensar, que necesitaba tiempo para procesar. Han pasado 2 meses desde esa mediación. No he recibido respuesta. Las opciones siguen sobre la mesa. Mientras tanto sigo siendo el padre principal. Los niños viven conmigo en el apartamento. Remedios los ve los fines de semana. A veces, cuando no tiene que trabajar, cuando no está demasiado cansada. No quiero renunciar a la custodia de mis hijos. Ese no es mi objetivo. No estoy tratando de alejarlos de su madre. Solo quiero que ella entienda lo que está pidiendo. Está pidiendo ser madre de tiempo completo cuando nunca lo ha sido. Está pidiendo que yo sea padre de fin de semana cuando nunca lo he sido. Está pidiendo que invirtamos los roles que hemos tenido durante 8 años sin ninguna justificación lógica. Y si realmente quiere eso, si realmente cree que es lo mejor para los niños, entonces que lo tenga. Que tenga el 100% de la custodia. Que descubra lo que es ser el padre principal. Pero no voy a quedarme aquí para verlo. No voy a quedarme en esta ciudad pagando manutención mientras veo a mis hijos 2 días cada 2 semanas. No voy a convertirme en el padre visitante cuando he sido el padre presente durante toda su vida. Si ella elige la opción 2, yo me voy. Me mudo a Portugal o España o donde sea. Vivo mi vida. Envío los $600 mensuales según lo requiere la ley. Y dejo que ella maneje todo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Soy el culpable por darle ese ultimátum? ¿Estoy usando a mis hijos como arma? ¿O estoy haciendo que las consecuencias de cada opción sean visibles antes de que sea demasiado tarde? Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que publiqué esto. Muchos me preguntaron qué pasó con Remedios. Si finalmente tomó una decisión. Si aceptó alguna de las 2 opciones. La respuesta es complicada. Remedios no aceptó ninguna de las opciones. En lugar de eso, su abogado presentó una contraoferta. Quería custodia principal para ella con visitas generosas para mí. Los niños estarían conmigo 3 fines de semana al mes y 2 semanas en verano. Y yo pagaría manutención reducida. $300 mensuales en lugar de 600. Mi abogado rechazó la contraoferta de inmediato. Le recordó al abogado de Remedios que no estábamos en negociación. Que había 2 opciones sobre la mesa. Que ella necesitaba elegir una. El abogado de Remedios respondió que las opciones eran poco razonables. Que ningún juez ordenaría que un padre renunciara a la custodia. Que la opción 2 era una amenaza vacía. Mi abogado le envió documentación. Casos previos donde padres habían renunciado a la custodia de forma voluntaria. Confirmación de que yo tenía la capacidad legal de hacerlo. Prueba de que podía trabajar desde otro país sin afectar mi ingreso. También le recordó que yo no estaba renunciando a la custodia por capricho. Estaba ofreciendo renunciar porque Remedios estaba pidiendo exactamente eso. Ella quería custodia total. Yo estaba ofreciendo dársela. Con las consecuencias que eso conllevaba. Varios me recomendaron que no fuera tan duro. Que buscara un punto medio. Pero el punto medio es exactamente
exactamente lo que la opción 1 ofrece. Custodia 50-50, ambos siendo padres activos. No hay punto medio entre 50-50 y 100-0. O compartimos o no compartimos. No puedo estar medio presente en la vida de mis hijos. No puedo ser padre a tiempo parcial cuando he sido padre de tiempo completo durante 8 años. Hace una semana Remedios pidió reunirse conmigo, sin abogados, solo nosotros dos, en una cafetería neutral. Fui con cuidado, grabé la conversación en mi teléfono. Mi abogado me había aconsejado documentar todo, cada interacción, cada conversación. Remedios se veía peor que en la mediación, más delgada, más cansada. Me dijo que estaba estresada, que no estaba durmiendo bien, que todo este proceso la estaba destruyendo. Le pregunté por qué entonces no aceptaba la opción 1, por qué no hacíamos esto fácil para ambos, por qué no compartíamos la custodia y seguíamos adelante. Me dijo que su abogado le había aconsejado no hacerlo, que las madres generalmente reciben custodia principal, que ella tenía buenas posibilidades de ganar si íbamos a corte, que yo estaba mintiendo sobre irme del país. Le mostré mi pasaporte, le mostré correos de mis clientes confirmando que podía trabajar remoto desde cualquier lugar, le mostré búsquedas de apartamentos en Lisboa que había estado mirando, le mostré que no estaba mintiendo. Me preguntó si realmente me iría, si realmente abandonaría a los niños. Le dije que no los estaría abandonando, que Remedios estaba eligiendo esa opción si no aceptaba custodia compartida, que yo quería estar presente, que yo quería ser padre activo, pero que si ella me quitaba esa posibilidad entonces no tenía sentido que me quedara. Lloró, me dijo que no era justo, que los niños me necesitaban, que ella me necesitaba, que no podía hacer esto sola. Le dije de nuevo que no tenía que hacerlo sola, que eso era lo que la opción 1 ofrecía, que podíamos ser CEO padres, que podíamos compartir responsabilidades. Me preguntó si todavía la amaba, si quedaba algo de lo que tuvimos, si podíamos intentarlo de nuevo. Le dije que no, que ese barco había zarpado, que el matrimonio había terminado, que podíamos ser buenos CEO padres sin ser pareja. Se fue de la cafetería sin decir nada más. No sé si la conversación cambió algo, no sé si finalmente entendió que hablo en serio. Los niños me han preguntado qué está pasando, por qué mamá está triste todo el tiempo, por qué ya no vivimos todos juntos. Les he dicho la verdad de forma apropiada para su edad, que mamá y papá se quieren pero ya no como pareja, que vamos a vivir en casas diferentes, que ambos los amamos, que nada de esto es su culpa. Mi hijo el mayor ha empezado a hacer preguntas más difíciles. Pregunta si va a tener que elegir entre mamá y papá. Pregunta dónde va a vivir. Pregunta si va a tener que cambiar de escuela. Le digo que no, que va a seguir en la misma escuela, que va a seguir viendo a mamá y a papá, que solo estamos arreglando los detalles. No sé si le creo a mí mismo cuando lo digo. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización, y finalmente hay movimiento en el caso. Remedios aceptó la opción 1. Custodia compartida 50-50, sin manutención infantil. Cada uno mantiene su propio hogar, pero no lo aceptó de forma voluntaria. Lo aceptó porque su abogado renunció al caso. Muchos preguntaron cómo pasó eso. La respuesta es que el abogado de Remedios se dio cuenta de que no tenía caso, que todos los registros apoyaban mi versión de los hechos, que yo había sido el padre principal, que Remedios había sido quien trabajaba fuera de casa. El abogado le dijo a Remedios que podía pelear el caso pero que probablemente perdería, que gastaría miles de dólares en honorarios legales para terminar con menos de lo que la opción 1 ofrecía, que lo mejor era aceptar custodia compartida. Remedios se enojó, buscó otro abogado, habló con 3 diferentes, los 3 le dijeron lo mismo, que no tenía caso, que aceptara la custodia compartida, así que finalmente aceptó, firmó los documentos, acordó el plan de custodia. Los niños pasan una semana conmigo y una semana con ella, alternamos días festivos, dividimos el verano. Remedios tuvo que conseguir un apartamento, un lugar de 2 habitaciones a 20 minutos de nuestra casa actual. Es más pequeño que donde vivíamos, más barato, pero tiene espacio para los niños. Tiene una habitación para mi hijo y una para mi hija. Se quejó del costo, dijo que no podía permitírselo. Mi abogado le recordó que ganaba 70.000 al año, que el apartamento costaba $1.200 al mes, que eso era menos del 20% de su ingreso bruto, que era razonable. La primera semana que los niños estuvieron con Remedios fue difícil. Me llamaron 3 veces. Mi hija llorando porque extrañaba su cuarto. Mi hijo preguntando si podía volver a casa temprano. Remedios enviándome mensajes desesperados preguntando cómo hacer que comieran vegetales. Le dije que era parte de ser padre, que tenía que descubrirlo, que yo no podía resolver todos sus problemas, que esto era exactamente lo que había estado haciendo durante 8 años. Algunos me dijeron que estaba siendo cruel, que debería ayudarla más, pero Remedios había pasado los últimos meses tratando de quitarme a mis hijos, tratando de reducir mi rol a padre visitante. No le debía nada más que lo que el acuerdo de custodia requería. La segunda semana fue un poco mejor. Los niños se adaptaron, decoraron sus nuevas habitaciones. Remedios aprendió sus rutinas, pero luego Remedios empezó a pedir cambios. Quería que yo tomara a los niños días extras porque tenía que viajar por trabajo. Quería que yo los llevara a sus citas médicas en sus semanas porque no podía salir de la oficina. Quería que yo manejara las juntas escolares porque no entendía de qué hablaban. Le dije que no, que el acuerdo era 50-50, que si ella tenía a los niños durante su semana entonces ella manejaba todo, que yo hacía lo mismo durante mi semana. Se enojó, me acusó de no ser flexible, de no poner a los niños primero, de ser vengativo y cruel. Le recordé que yo había ofrecido desde el principio manejar todo esto juntos, que yo había querido trabajar
trabajar en equipo, pero que ella había rechazado eso, que ella había querido custodia total, que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Los niños empezaron a notar las diferencias entre las dos casas. Mi casa tenía rutina establecida, comidas a horarios regulares, tareas hechas antes de jugar, límites claros. En la casa de Remedios todo era caótico. Comían a diferentes horas cada día, las tareas se olvidaban. Mi hijo me dijo que prefería estar en mi casa, que en la casa de mamá todo era confuso, que ella estaba siempre estresada. Le dije que mamá estaba aprendiendo, que necesitaba tiempo, que tenía que ser paciente con ella, pero en el fondo sabía que esto era exactamente lo que había tratado de explicarle a Remedios. Ser el padre principal no es fácil, no es algo que puedes aprender en unas semanas, requiere años de práctica, de errores, de aprender qué funciona y qué no. Yo había tenido esos años. Remedios no, y ahora estaba pagando el precio. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde que se implementó el acuerdo de custodia, y las cosas han cambiado. Remedios pidió modificar el acuerdo. Quiere que yo tenga a los niños más tiempo. Está proponiendo que yo los tenga durante la semana escolar y ella los fines de semana. Muchos me preguntaron por qué el cambio. La respuesta es simple. Remedios finalmente entendió lo que significa ser padre principal. No puede manejar su trabajo y los niños al mismo tiempo. Sale de viajes de trabajo y tiene que encontrar quien cuide a los niños. Tiene reuniones importantes y los niños se enferman. Tiene fechas de entrega y las escuelas cierran por días festivos. Todo lo que yo manejaba durante 8 años. Todo lo que hacía ver fácil. Todo lo que ella asumía que pasaba sin esfuerzo. Ahora se está dando cuenta de cuánto trabajo era. Mi abogado revisó su propuesta. Básicamente quiere volver a la estructura que teníamos durante el matrimonio. Yo como padre principal durante la semana. Ella como padre de fin de semana. Le dije a mi abogado que rechazara la propuesta. Que el acuerdo era 50-50. Que así se quedaría. Que si Remedios no podía manejarlo entonces necesitaba hacer cambios en su trabajo. No cambios en la custodia. Varios me recomendaron que aceptara. Que esto era lo que yo quería desde el principio. Más tiempo con los niños. Menos interrupción en sus rutinas. Pero el punto no era conseguir más tiempo. El punto era que Remedios entendiera lo que estaba pidiendo. Y ahora que lo entiende quiere devolverlo. Quiere que yo cargue con la responsabilidad principal mientras ella vuelve a ser la madre de fin de semana. No voy a hacerle ese favor. No después de todo lo que pasó. No después de que trató de quitarme a mis hijos. No después de que me acusó de usarlos como arma. Los niños están adaptándose. Mi hijo ya no se queja de ir a casa de mamá, pero tampoco parece emocionado. Es solo algo que tiene que hacer. Una semana aquí y una semana allá. Mi hija es más sensible. Llora cuando tiene que irse. Empaca su peluche favorito cada vez. Cuenta los días hasta que vuelve a mi casa. Remedios dice que eso es mi culpa. Que estoy poniendo a los niños en mi contra. No estoy haciendo nada. Los niños prefieren la estabilidad. Prefieren la rutina. Prefieren saber qué esperar. Mi casa les da eso. La casa de Remedios no. Remedios ha faltado al trabajo varias veces en los últimos meses. Niños enfermos. Juntas escolares. Emergencias que no son emergencias. Su jefe le ha dado advertencias. Le ha dicho que necesita ser más confiable. Ella me culpa. Dice que si yo aceptara tener a los niños más tiempo ella no tendría estos problemas. Dice que estoy saboteando su carrera por venganza. Le digo que está destruyendo su propia vida. Que tomó decisiones. Que tiene que vivir con ellas. Que nadie la obligó a pelear por custodia principal. Que nadie la obligó a rechazar 50-50 cuando lo ofrecí. Su familia me ha contactado. Su madre me llamó llorando. Me dijo que Remedios está deprimida. Que está viendo a un terapeuta. Que todo esto la está destruyendo. Le dije a su madre que lo sentía. Que no quería que Remedios sufriera. Pero que las consecuencias de nuestras acciones a veces son duras. Que Remedios eligió este camino. Su hermano me envió mensajes agresivos. Me llamó bastardo. Me dijo que estaba usando a los niños como venganza. Me amenazó con exponerme en redes sociales. Le dije que hiciera lo que quisiera. Que yo tenía todos los documentos del caso. Todas las propuestas que hice. Todas las veces que ofrecí custodia compartida. Todo documentado. No he sabido nada más de él. Actualización 4. Ha pasado un año desde que empezó este proceso. Un año desde que Remedios pidió custodia principal. Un año desde que le di el ultimátum. Muchos preguntaron cómo está todo ahora. Si llegamos a un acuerdo final. Si las cosas se calmaron. El acuerdo de custodia sigue siendo 50-50. Remedios dejó de pedir cambios. Dejó de pelear. Aceptó que esta es la realidad ahora. Pero las cosas han cambiado de formas que no esperaba. Remedios pidió reducir sus horas de trabajo. Habló con su jefe sobre trabajar remoto algunos días. Rechazó un ascenso que requería más viajes. Está tratando de hacer que su vida se ajuste a la custodia compartida en lugar de tratar de ajustar la custodia a su vida. Los niños están mejor. Mi hijo está feliz en ambas casas ahora. Remedios estableció rutinas. Aprendió a cocinar sus comidas favoritas. Creó estructura. Le tomó meses pero lo logró. Mi hija todavía prefiere mi casa. Pero ya no llora cuando se va. Ya no cuenta los días. Solo es neutral al respecto. Lo cual es progreso. Remedios y yo tenemos una relación de CEO padres funcional ahora. Nos enviamos mensajes sobre los niños. Coordinamos horarios. Asistimos juntos a eventos escolares. No somos amigos. Probablemente nunca lo seremos. Pero podemos estar en la misma habitación sin tensión. Hace un mes Remedios me pidió hablar. Fuimos a la misma cafetería donde nos reunimos durante el proceso. Esta vez no grabé la conversación. No sentí que necesitara hacerlo. Me dijo que entendía ahora. Que entendía por qué le había dado el ultimátum.
que no estaba usando a los niños como arma, que estaba tratando de hacerle ver la realidad de lo que pedía. Me dijo que su abogado la había llenado de ideas, que le había hecho pensar que tenía derecho a custodia principal solo por ser madre, que le había hecho creer que yo era egoísta por no aceptar ser padre de fin de semana. Me dijo que ahora sabía lo difícil que había sido ser el padre principal durante 8 años, manejar trabajo y niños, sacrificar oportunidades de carrera, poner a la familia primero siempre. Me agradeció por no haberme ido a Portugal, por haber peleado por 50-50, por haber forzado este resultado, porque ahora ella tiene una relación real con los niños. No solo es la madre que aparece los fines de semana, es alguien que conoce sus rutinas, sus amigos, sus maestros, sus vidas reales. Le dije que no tenía que agradecer, que esto era lo que siempre había querido, que ambos fuéramos padres activos, que ambos estuviéramos presentes, que los niños tuvieran a los dos. Me preguntó si alguna vez consideré de verdad irme a Portugal, si realmente hubiera renunciado a la custodia, si de verdad hubiera podido alejarse de los niños. Le dije la verdad. No lo sé, nunca tuve que descubrirlo, pero sí sé que no iba a aceptar ser padre visitante, no iba a aceptar ver a mis hijos 2 fines de semana al mes. Así que si esas eran las únicas opciones entonces sí, me hubiera ido. Se quedó callada. Luego dijo que le daba miedo pensar qué hubiera pasado si hubiera elegido la opción 2, si hubiera insistido en custodia total, si hubiera llevado esto a corte. Le dije que probablemente hubiera ganado custodia principal, que todos los registros me apoyaban, que cualquier juez razonable hubiera visto que yo era el padre principal, que ella hubiera terminado con visitas de fin de semana pagando manutención. Me preguntó por qué no peleé por eso entonces, por qué ofrecí 50-50 cuando probablemente podía conseguir más. Le dije que porque los niños necesitan a su madre, que a pesar de todo lo que pasó entre nosotros ella los ama, que merecían tener a ambos padres en sus vidas de forma significativa, que 50-50 era lo justo. Remedios lloró, me agradeció de nuevo, y luego hablamos de los niños, de cómo estaban haciendo en la escuela, de los planes para el verano, de cosas normales que los padres divorciados discuten. Fue extrañamente pacífico. No tengo un final perfecto para esta historia, no hay reconciliación, no hay final feliz de película, solo hay 2 padres divorciados tratando de hacer lo mejor para sus hijos. El ultimátum funcionó, no porque fuera cruel, no porque estuviera usando a los niños como arma, sino porque forzó a Remedios a ver la realidad de lo que estaba pidiendo, la forzó a entender lo que significa ser padre principal, la forzó a tomar una decisión basada en hechos en lugar de en emociones o consejos de abogados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hice lo correcto dándole ese ultimátum? ¿O debería haber manejado esto diferente? ¿Debería haber peleado por custodia principal cuando probablemente la hubiera ganado? ¿O está bien haber terminado con 50-50? Honestamente ya no importa tanto la respuesta, porque mis hijos están bien, Remedios está aprendiendo a ser mejor madre, y yo sigo siendo el padre que siempre he sido. Eso es suficiente para mí.